Mexicali, conocida como la ciudad que atrapó el sol, entre sus calles tiene una gran leyenda que destaca de todas ellas, puesto que hasta la actualidad todo el mundo viene a conocerla y se impresiona al conocer su historia. Es la tan conocida como la Chinesca. La llegada de los chinos comenzó en tres puntos importantes de la historia de Mexicali. El primero, a mediados del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril en California. Luego, con la empresa Colador River Company. Los chinos rápidamente comenzaron a adaptarse a la nueva vida que llevaban en México, pero sin olvidar sus raíces. De Mexicali aún recuerda el callejón de la Chinesca, puesto que era un punto clave para el turismo extranjero y gran parte de la vida de la historia de Mexicali se originó ahí, tal como lo cuenta el señor Joel Soto. Tiempos como en los 80, había neverías, joyerías, era un pasadizo muy bonito y sin tanta violencia. Simplemente todo cambió aquel año, 1923, donde un incendio dejó al descubierto una ciudad subterránea debajo de la ciudad de Mexicali, donde los chinos habían construido para resguardarse de las altas temperaturas de aquí en Mexicali. Con el pasar de los años jamás se supo cómo fue que se originó el fuego, pero nunca se olvidarán aquellas terribles imágenes originadas en la Chinesca, un lugar consumido por el fuego donde los gritos se apoderaban del terror, arrastrándose por el piso mientras ardían en fuego. Con sus gritos aterraban a cada persona, niños con sus madres en brazos, ardiendo sin nadie que pudiera ayudarlos, mientras el lugar se consumía. Después de ese terrible día ya han pasado muchos años, pero la gente no ha olvidado a la Chinesca, pues siguen aventurándose a entrar para conocer sus secretos. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar yo sinceramente de la Chinesca? Según los rumores de aquí, la gente de Mexicali era un lugar muy enigmático, no por solo compartir cultura con los mexicanos, sino que pues ellos mismos se podría decir que construyeron toda esta ciudad pues debajo de la misma ciudad de Mexicali, que sus túneles eran muy conocidos por el tráfico de personas, como había casinos por debajo. Son cosas que realmente no se sabían acerca de la Chinesca hasta que ese pues lamentable evento dejó al descubierto una sociedad muy organizada por parte de los chinos. También lo que se cuenta era que pues grandes capos de allá de Estados Unidos, como era Al Capone y algunos más, tenían dinero invertido en hoteles que se manejaban por aquí en la Chinesca. Sinceramente, la Chinesca es un lugar que sigue siendo todavía atractivo para las gentes de aquí de Mexicali, tanto como de Estados Unidos, puesto que cada semana, cada sábado, hay gente que se reúne para hacer excursiones alrededor de estos túneles. Pues sinceramente hablar de la Chinesca no es cualquier tema, es sinceramente hablar sobre un país que vino a otro país y combinó completamente sus tradiciones con las de México, puesto que no es una sociedad tan perdida como se creía, puesto que aún sigue habiendo eventos por gente de aquí, se tiene conocida la escuela que tienen ellos en la zona centro, pero sin embargo pues los restaurantes que también tienen. Pero la Chinesca es un lugar muy conmemorativo tanto como para los cachanillas como para ellos, puesto que es la fusión completa de esta ciudad con aquel lejano país. Por ahí también las leyendas dicen que estos edificios estaban interconectados y hacia Caléxico, ¿no? Las leyendas son de que eran tan grandes y espaciosos estos pasadizos que pasaban personas y hasta automóviles podían pasar hacia Caléxico. Bueno, pues es la leyenda, no lo podemos asegurar, pero bueno, Mexicali, lo que es el centro histórico, justamente es una ciudad oculta la que está debajo. Pues Mexicali en esos años 20 era glamour y era turismo.
En esos años Mexicali no vivía del algodón, se ha inventado también ese mito, ¿no? Que el algodón no fue muy redituable, pero sí era muy redituable, y Cantú lo dice, los impuestos que pagaban los caseros. Mexicali vivía de la vida nocturna. Es el almacén de la zapatería Tres Hermanos. Aquí tienen sus oficinas también administrativas, y pues como pueden ver, hay áreas todavía, como ahí es un acceso hacia otro predio. Comentábamos que al principio, como cuando los fundadores chinos eran los propietarios de la mayoría de los predios, los sótanos estaban conectados. Cuando se fueron vendiendo los terrenos o se fueron diversificando las propiedades, se fueron seccionando, se fueron cancelando algunos sótanos que estaban conectados entre sí. Aquí se alcanza a ver sobre ese hueco un pilar con una loseta. De hecho, esta loseta es la original de que se utilizó en la cantina. Se abrió una convocatoria, se abrió una invitación en donde se les ha solicitado que se registren en el archivo histórico de la Casa de la Cultura, el archivo histórico municipal, para tener nosotros la capacidad precisamente de llevar de manera ordenada, ¿no?, los tours. Sin duda alguna, la Chinesca sigue siendo un lugar de interés para los cachanillas, puesto que aún se trata de averiguar su historia, cómo se inició el juego y si los cuerpos aún continúan ahí.